Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Te alaba, del pueblo que madruga a buscarte con deseos y anhelos de encontrarse contigo. Por eso estás con nosotros donde dos o más estamos en tu nombre. Y esa es la seguridad que tú nos das, disfrutar tu presencia cada mañana, Señor. Creemos que estás con nosotros. Por eso te alabamos, te bendecimos. Por eso queremos entregar este tiempo a ti y disfrutar de ti. Así como la brisa, Señor, sea tu presencia en medio de nosotros. Esa presencia que nos fortalece, que nos anima, que nos reanima a los que estén desanimados, aunque no creo que deba de ser así, pues han sido días de mucho trato, sí, tratamiento a cada uno de nosotros, de tu presencia con nosotros, papá, porque tú la obra que has comenzado en nosotros la vas perfeccionando hasta el final. Y tú no te quedas con nada, papá. Y nos disponemos siempre a estar en ese tratamiento contigo, en esa obra maravillosa que has empezado en nosotros, que tú la puedas terminar hasta el final de nuestros días, Señor, y no ser indiferentes a lo que tú vas haciendo. Papito Santo, gracias. Gracias por esta mañana, por este tiempo. Lo entregamos a ti y que tu palabra sea el alimento que necesita nuestra vida, como siempre tú lo haces, Señor. Nos sentamos a tus pies a escucharte y que grabes esa palabra en lo profundo de nuestro corazón para ponerla por obra. En Cristo Jesús, amén. Bueno, muy buenos días. Les saludo con todo mi corazón, con todo cariño en esta mañana. Muy contento de empezar este nuevo día, aunque con situaciones difíciles en las familias. Por todos los lados hay situaciones tremendas de la familia de parte y parte. Y al final les cuento para que oremos porque, pues para que no salga todo esto allí al aire. Bueno, al final cierra Pavel los micrófonos y hablamos. Bueno, seguimos entonces con el ministerio del Espíritu Santo. En tiempos de necesidad y en todo tiempo. Habíamos quedado ayer que Dios posee una mente activa para irradiar en nosotros bienestar, para que seamos partícipes con Él y que disfrutemos de lo que Él nos da. Por eso la palabra de Dios nos ayuda en tiempos de necesidad y en todo tiempo. Y el propósito de Dios no es premiar, hablábamos del que es perezoso para trabajar, entonces el propósito de Dios no es premiar a aquellos que rehúsan trabajar. Su propósito, por el contrario, es que cada persona se recupere después de una crisis económica y Él vuelve a abrir las puertas de bendición para que vengan esos recursos y tenga la oportunidad de la persona de volver a trabajar, genere ingresos, salga adelante, pero que también piense en aquellos que tienen necesidad. El Señor da para que nosotros también compartamos y lo reconozcamos a Él como el proveedor de nuestras vidas. Entonces ahora vamos a hablar de ese corazón, del endurecimiento del corazón. Teniendo el Espíritu Santo con nosotros, el corazón se puede endurecer. Y esto sí que es delicado cuando el corazón se endurece. ¿Ve? Un corazón duro, solamente la unción del Señor pudre todo yugo. Y esa unción, ese estar con Él en la mañana, buscarle de corazón, meternos en su presencia y obediencia a la palabra hace que ese corazón vuelva a tomar vida. Pero cuando se endurece es difícil. En Efesios 4, 17 al 19, el Señor nos habla de ese corazón endurecido. Dice, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos.
Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza. Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Entonces las personas que ya el corazón se ha endurecido corren este peligro porque aquí nos advierte el Señor que no debemos de vivir así. Sí, dicen los que ya, dice con autoridad, Pablo le decía a los de Éfeso, con la autoridad del Señor les digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios. Entonces, ¿cómo viven los que no conocen a Dios? Pues primero confundidos, dice irremediablemente confundidos, tienen una mente confusa. Y hay cristianos que todavía tienen la mente confusa, entonces él les decía, no vivan así. Dice, tienen la mente llena de oscuridad, ya no pueden vivir así porque ya Dios es luz, Jesús es luz, el Espíritu Santo trae la verdad a nuestra vida. ¿Cómo más viven estas personas? Vagan lejos de la vida que Dios ofrece. Y hay cristianos que todavía siguen viviendo así, ¿sí? Lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impurezas. Entonces Él nos pide vivir como hijos de luz, porque somos la luz del mundo y Él es la luz de nosotros. Recordemos los ojos del Señor como fuego y también esa luz que vio Juan en Apocalipsis al Señor, cierto, rodeado en medio de los 7 candeleros también, que son las 7 iglesias, pero también esa luz que irradia todo. Él es la luz, con esa luz resplandeciente de Él, Él mira todo como está en todos nosotros. Entonces allí Dios pide que nosotros no vivamos así como los que no conociéramos a Dios. Y cuando se vive de esa manera, entonces dice que los que viven así es porque tienen el corazón endurecido y la mente entenebrecida. Y nosotros pues ya no podemos mostrar al mundo esa parte porque ya somos por el Señor, ya Él nos ha dado esa luz. Romanos 1, del 18 en adelante, dice que la ira de Dios contra el pecado. En ese Romanos 1 está muy claro cómo Dios se enoja y vive de acuerdo con lo que practican tales cosas. Dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se las ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Bueno, aquí nos muestra a través de la palabra que el Señor ha mostrado que Él es real a través de la naturaleza, a través de todo lo que vemos, a través de todas las cosas que nosotros disfrutamos, el aire, el sol, la lluvia, ¿sí? Y las cosas creadas, las cosas de la naturaleza. Si vamos al mar, vemos cuánta belleza hay. Y eso que no conocemos dentro del mar, como los buzos que se meten hacia allá y conocen las profundidades y son hermosas. Todo lo que Dios ha creado tan bello en la naturaleza. Y dice que ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se las ha hecho evidente. Pero, dice en el 21, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios ni darle gracias. A pesar de estar viendo todo, rechazaron la existencia de Dios. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Y por eso vemos mentes así.
Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar a Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Entonces vemos una cantidad de idolatría que comenzó a surgir porque no le creyeron a Dios a través de la naturaleza, de lo que vemos, de la creación en sí. Y dice, y se hicieron, ¿cierto? En lugar de adorar al Dios inmortal, al Dios vivo, se hicieron para ellos imágenes, ¿sí? Imágenes con forma de simples mortales. O sea, ahí vemos toda la idolatría que cuando nosotros empezamos a conocer de Dios nos enseñaron también. De aves, algunos adoran los animales, colocan como ídolos muchas cosas. Entonces dice el 24, Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Dios dijo, bueno, ¿quieren eso? Yo los dejo, tranquilos, ¿sí? Y entonces como Dios los dejó, dice, como resultado usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. ¿Qué cosas hicieron? Dice, cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Sí, dice allí Pablo enseñándole a los romanos. ¿Qué hicieron? Dice, por esta razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Aquí viene pues todas las desviaciones que al no conocer a Dios, al no quererle aceptar, ellos comenzaron a tener. Mire de dónde sale esto. Por eso es bueno que analicemos todas esas, de dónde vienen esas prácticas. ¿Sí? Dice, los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Bueno, entonces ahí podemos sacar conclusiones cómo está el mundo hoy, ¿sí? Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Y peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Este es el cuadro que todavía vivimos hoy, en esta época y todas las épocas, desde que Pablo estaba enseñándole a los romanos todas estas cosas, porque ya se empezaron a vivir cuando no quisieron reconocer a Dios como el Dios creador del universo y de la vida. Entonces, aunque los valores de Dios son evidentes en la creación de la que formamos parte, la mayoría de la humanidad ha decidido rechazar lo que puede ser conocido de Dios y ha escogido su propia manera de vivir. Y han buscado a Dios a su manera. Entonces, en estas escrituras podemos observar que el resultado es una gran inmoralidad sexual. No se trata de un desliz moral, sino que el resultado es de un corazón endurecido. ¿Sí? ¿A fuerza de qué? De hábitos, de razonamientos humanos, de cosas engañosas, porque dice el Señor, decidieron creer en la mentira más que en la verdad.
Y la persona termina convenciéndose ella misma de que su conducta mala es buena. Y dicen que Dios los acepta así, pero Dios aquí está diciendo que no. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio, el aborto, el abuso sexual, la inmoralidad sexual, la pornografía y otras cosas semejantes a estas, ¿sí? La pedofilia, todo eso son pecados que contristan el corazón de Dios y por ende al Espíritu Santo. Y todo esto comenzó a salir porque se abandonó a Dios como el Creador. Y por eso dice que fueron víctimas de sus propios pecados, murieron y mueren en sus propias cosas. Entonces, ¿por qué se duele Dios? Bueno, nosotros los que tenemos hijos sabemos que nosotros a nuestros hijos los queremos ver triunfar, salir adelante. Queremos que todo les vaya bien, que sean realizados y deseamos lo bueno para ellos. Y si vemos que toman malas decisiones, pues que los van a conducir a un camino equivocado, nosotros nos vamos a sentir muy mal, nos vamos a sentir tristes, vamos a llorar, vamos a sufrir. Pues Dios experimenta igualmente lo mismo como Padre y aún más como Creador. Veíamos en Génesis 6 que Él dice, me duele, me pesa haber hecho al hombre. Entonces Dios se duele cuando ve que alguno de nosotros, sus hijos, se desvía, ¿sí? Que somos tan preciosos para Él, que nos ha dado inteligencia, que nos ha dado una mente para que piense con la mente de Él y que nos encaminamos por una senda que en vez de llevarnos a la vida eterna nos aleja, que en vez de producirnos gozo, nos produce sufrimiento y que Él desea esa amistad con nosotros, pero se tiene que alejar de aquellas personas que no quieren entender que Él anhela ser el compañero de Él y ese Espíritu Santo que nos ha regalado, Él quiere que esté vivo en nosotros. Entonces Él, por eso nos pide en su palabra en 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguéis el Espíritu. No apaguéis al Espíritu. Y usted sabía que el Espíritu se puede apagar, lo vimos. Lo vimos aún en Apocalipsis cuando Él anda en esa misión. Esos cristianos que ya están que se apagan y que son como esa mechita de la vela que ya no puede más. Y Él pasa soplando de una sola para que se apague porque ha luchado, pero no quiere salir de ahí. Y Pablo a la iglesia de Tesalónica le escribe esto, no apaguéis el Espíritu. De pronto la iglesia ya se estaba apagando, ¿sí? Y esa frase tiene que retumbar en nosotros, no apaguen el Espíritu. Entonces no es una energía mística que se tenga que apagar en nosotros, ¿sí? Es que el Espíritu Santo tiene vida y debe tomarse seriamente en nosotros ese regalo. Y vive en nosotros. Y el Espíritu Santo se puede apagar cuando nosotros no vivimos esa comunión con el Señor y no dejamos que sea Él el que encienda siempre esa llama en nosotros. Es con Él que se enciende la llama. Uno puede andar con otros cristianos que andan muy, muy activos, ¿cierto? Incendiados, pero nosotros... mire, acuérdense de las lámparas y las vírgenes. Las lámparas habían 5, 10, unas sensatas y otras insensatas. Y dice que unas ya las lámparas estaban acabando, el aceite se les estaba acabando. Y una le dijo, dame de tu aceite. Dice, no, yo no te puedo dar. O sea, allí muestra el Señor que así usted ande con personas llenas de entusiasmo, si usted no busca a ese Dios personal, a ese Dios en la intimidad, no le puede decir, dame de tu aceite, dame de tu unción, porque eso es personal. Eso es personal nuestra comunión con Él. Y Él lo muestra a través de las 10 vírgenes. Y dice que cuando el novio venía, unas se quedaron, las 5 insensatas se quedaron fuera, porque nunca tuvieron ese deseo de estar en comunión con Dios. Vivieron de pronto de que pensando, ora por mí.
ese dame aceite, es cuando ora por mí en esto, pero la persona no se decide personalmente a hacerlo. Entonces Pablo está usando una metáfora comparando al Espíritu Santo como un juego, pero sabemos que la tercera persona de la Trinidad, y no es porque sea el tercer lugar el menos importante, y tampoco la Biblia dice de tercera, sino como dice Padre, Hijo, Espíritu Santo, se le puso número, pero la verdad es que no. Él es tan importante como el mismo Dios. Entonces es una persona, pero él no es un juego. Y cuando la palabra de Dios usa ese término como juego, lo que está comparando al Espíritu Santo es para enseñarnos una manera de relacionarse con nosotros, ¿sí? Nosotros los cristianos pues no adoramos el juego, lógicamente, pero en esta ocasión se usa ese término para comparar el Espíritu Santo como algo que incendia, que esa llama también se traspasa, o sea que donde está el lugar, donde usted está con el Espíritu Santo así vivo, ese lugar se impacta también. Usted no ve que una llamita de fuego puede incendiar un gran bosque, dice la Biblia. Entonces usted puede ayudar a otros a que también ese carboncito encendido, a que todos los demás se incendien, pero de allí ya es personal que continúe cada uno en esa búsqueda. Entonces la Biblia compara también al Espíritu Santo con agua, con viento, con aceite e inclusive con una paloma. Pablo amaba a Cristo con todo su ser y por ende Pablo amaba a la iglesia, a todas las personas. Y Pablo, después de pasar tiempos con el Señor y conocerlo, prepararse para salir a su ministerio, para salir a fundar iglesias, para hacer lo que Dios le mandara hacer. Es tremendo mirar ese dinamismo de Pablo. Nunca se apagó. Siempre vivió haciendo todo lo que el Señor le decía. Paraba de un lugar a otro, iba de un lugar a otro. Y entonces él por eso enseña esa preocupación en las iglesias de que sean firmes en el Señor, en el Evangelio, en la unidad entre hermanos y en la productividad de ver ese reino crecer. Porque cuando el espíritu se apaga, la iglesia, imagínense, allí no hay vida. Entonces él se preocupaba porque él siempre vivió esa presencia de Dios donde quiera que iba. Su ministerio fue guiado por el Espíritu Santo. Y entonces cuando él le lee esta carta a los tesalonicenses, ellos lo leen, se puede ver claramente la preocupación de un padre escribiéndole a sus hijos espirituales. Pero tiene también un contenido fuerte de aliento para que ellos sigan adelante, que en esas batallas que están viviendo es el Espíritu Santo que les ayuda. Y él sabe que la vida de todo cristiano es una batalla, pero si están solos y dejan apagar el Espíritu, pues no van a poder. Y entonces allí en el capítulo 5 se pueden ver varias y amorosas exhortaciones, ¿sí?, que él les hace. Por eso Pablo empieza diciendo, ¿cierto? No apaguéis el Espíritu. Entonces, ¿cómo una persona agravia o apaga el Espíritu Santo? Y ahí en Primera de Tesalonicenses 5:19, cuando Pablo le dice esto a los de Tesalónica, y que hoy el Señor nos dice a nosotros, no dejen, no permitan que eso suceda. Ya también a los de Éfeso, en Efesios 4:30, dice, no agravien al Espíritu Santo de Dios. Entonces mire que son dos cosas. Una es no agravien al Espíritu Santo, no apaguen al Espíritu Santo. Y entonces en uno Pablo usa la misma palabra de apagar o extinguir el fuego, ¿sí? Y esa es como una idea de detener esa habilidad para continuar esparciéndose, para continuar ya ganando personas para Cristo, para continuar hablando de Él, porque el Espíritu Santo es el que dinamiza todo ello.
Y él estaba animando a todos los cristianos de esa época y nos anima a nosotros, el Espíritu Santo, a estar de acuerdo con el Espíritu de Dios y a vivir una vida santa, una vida apartada para los propósitos de Dios. Y que debían de vivir cosas que Dios les había ordenado y dejar a un lado el pecado, no vivir ya de una manera que el pecado pudiera extinguir y apagar ese fuego del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo obraba por medio de ellos y el Espíritu Santo es muy sensible para apagarse y es caballero. Si nosotros no lo invitamos, Él no hace. Él está en nosotros, pero Él quiere que nosotros le demos ese lugar que Él se merece, sin Él forzar nada, porque nada en nuestra vida es obligado, nada se hace por imposición, sino porque hemos aprendido a amar a Dios y entendemos el maravilloso plan de salvación que llegó a nuestra vida. Y ¿qué le podemos escatimar a Dios si Él no escatimó su Hijo para nosotros? Entonces en Efesios 4:30 Pablo ordenó a los cristianos no agravien el Espíritu Santo de Dios. Entonces el uno es no apaguen, es como ese fuego que nos ayuda para que otros también conozcan ese Dios real, y el otro es no entristezcan al Espíritu Santo, que es decir, no hagan lo opuesto a lo que el Espíritu de Dios desea en ustedes. Al contrario, las palabras suyas contribuyan a la edificación necesaria y sean de bendición para quienes escuchan esas palabras. Debemos estimularnos los unos a los otros como cristianos, como creyentes, no derribarnos los unos a los otros, porque es que nosotros, dice el Señor, hay de aquel que es piedra de tropiezo para el otro. Dice, es necesario que vengan los tropiezos, sí, porque dice, es necesario porque Él va a probar en los tropiezos quién es quién, pero no que vengan por causa, hay de aquel que los produce, ¿sí? Entonces, el derribarse unos a otros agravia al Espíritu Santo, el que pone, no me gusta esta persona, que se vaya de la iglesia, ¿sí? Eso no está bien. Y Dios tiene con todos propósitos. Cada uno Dios lo hace, lo anexa a la iglesia, dice, y hacía y unía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Él es el que los lleva. Entonces, también nos dice que no debemos de agraviar o entristecer al Espíritu Santo con la ira. Y todo eso lo estuvimos viendo. El mentir, el robar, ¿sí? Como los incrédulos, un lenguaje malo, la amargura contamina. Una persona amargada contamina el ambiente, daña todo. Debemos en nosotros tener gozo, ¿sí? Reírnos. Mire ayer, usted se rió ayer, piense a ver. O sea, ¿qué le produjo tristeza? ¿Cómo está su corazón? No vivir en inmoralidad sexual, decirse la verdad unos a otros, no pecar cuando estamos enojados, trabajar arduamente, animar unos a otros, ser bondadosos, compasivos, ¿sí? Entonces ahí está. Por lo tanto, dice, imiten a Dios en Efesios 5, 1 y 2. Imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante a Dios. Entonces ahí está lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y hay similitudes entre apagar y agraviar el espíritu. Ambos tienen lugar como resultado en un creyente que continúa pecando. Ambos se llevan a cabo como resultado de un estilo de vida centrado en uno mismo, donde se está por encima de los deseos de Dios. Ambos incluyen prácticas pecaminosas, vividas antes de conocer a Dios y que continúan, ¿sí?, en nuestra vida sin crucificarlas, sin entregarlas. Entonces el deseo de Dios es que Cristo viva en nosotros, como Él lo ha prometido, ¿sí? Entonces hay que vivir en ese nuevo hombre creado según Dios.
Y el vivir así entonces va a traer a nosotros paz, gozo. El Espíritu Santo va a estar avivado y todos aquellos que se van acercando van comenzando ese caminar sin tropiezo. Y así como hay privilegios para todos nosotros como cristianos, también hay responsabilidades. Por lo tanto, el Espíritu Santo es una persona necesaria dentro de nosotros. No es una opción. No podemos decir es que yo decido si el Espíritu Santo lo recibo y actúa en mí o yo quiero vivir como quiero. No podemos entre los dos jugar con las dos cosas. Entonces el Espíritu Santo es una necesidad, es necesario en nosotros. Por eso ese regalo precioso lo tenemos que disfrutarlo. Y hay algo bien fuerte como es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese es el pecado imperdonable, que ya con ese tema hablaremos mañana y terminaremos el ministerio del Espíritu Santo. Hablando ya mañana de la blasfemia del Espíritu contra el Espíritu Santo para que la podamos entender, porque dice que es el pecado imperdonable. Todos son perdonados delante de Dios, menos ese. Es el Señor. Ya dijo que no y no lo perdona. Entonces es para que lo tengamos claro, aprendamos y conozcamos ese regalo que está en nosotros y dentro de nosotros. Él se apaga, Él se contrista, pero también cuando está vivo en nosotros, mire todos los beneficios que nosotros tenemos. Y ahora lo veíamos a través de ese fruto, ¿cierto? Cuando ese fruto se manifiesta, podemos tener gozo, paz, paciencia, bondad, que todo eso se conjuga en el carácter de Cristo en nosotros. Y podemos disfrutar una vida, dice, con sentido, con felicidad y una vida abundante, como Dios quiere que la tengamos. Vamos a orar. Papito Dios, gracias, bendito Espíritu Santo, por estar con nosotros, en nosotros y aquí donde estamos todos. Señor, que ese fuego de tu Santo Espíritu nunca se apague, Dios, nunca. Que así como Pablo le recordaba a los de Tesalónica, no dejen apagar el Espíritu. Hoy también nos das esa orden. No dejes que el Espíritu se apague en ti. No dejes que seas como ese pábilo que va humeante, que se va apagando poco a poco. No, sino que cada día, antes más, esa vida tuya se dinamice, se fortalezca. Y solamente eso se consigue en la misma presencia de Dios. En el día a día con Él, en el cara a cara con Él, en tener esa intimidad con Él, en buscarle de corazón, en desearle, en sentir que Él tiene un lugar muy especial, en reverenciarle, en no quedarnos como si Él fuera cualquier cosa. Los que antes adoraban o los que adoran ídolos y creen en esos dioses paganos, en otros dioses, rinden una reverencia tal que uno se asombra, que aún el mismo Dios no la tiene. Y por eso Él también hace un reclamo. Y dice, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y ahora viene un tiempo para conmemorar el Día del Padre. Pero nosotros debemos de conmemorar ese día con Papá Dios primero. Ese Papito Dios que nos ha enseñado a ser padres y que nos ha enseñado a ser hijos. Y primero es con Él. Para Él sea nuestra alabanza, para Él sea la gloria, porque Él lo dice, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y Él reclama esa honra para Él, porque a veces no se le tiene en cuenta a Él en muchas situaciones y nos olvidamos de todo lo bueno que Él ha sido, de sus beneficios. Al darnos ese regalo precioso de su Santo Espíritu, podemos vivir en este mundo más confiados, caminar de la mano de Él para que nos ayude a no tropezar, a no volver atrás, a que nuestra mirada y nuestra luz vaya siendo más clara y Él nos va mostrando el camino por donde debemos seguir. Y Él dice que en nosotros fijará sus ojos, pero que no seamos como el mulo sin entendimiento. Dile, Señor, abre mi entendimiento, que yo pueda experimentar día a día
que tú estás conmigo, que por qué tengo que tener miedos, afanes, porque tengo que tener dudas en mi corazón, porque tiene que venir la incredulidad a mi vida. Perdón. Porque tiene que ser así. Cuando te tengo a ti, Espíritu Santo, que tú me llevas a toda verdad, que puedo disfrutar tu presencia día a día. Espíritu Santo, aquí estoy. No permitas que mi modo de vivir te contriste, que mi incredulidad te haga pagar. No permitas, Espíritu Santo, que después de haber gozado las bondades tuyas, yo, como decía Pablo, venga a ser eliminado. No lo permitas, Señor, para correr esta carrera con gozo, llegar a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Poder vivir en este gozo inefable que tú nos das cada día, Señor. Espíritu de Dios, aquí está nuestro corazón rendido a ti. Hoy te entregamos este día. Hoy te entregamos, Espíritu Santo, la bendición de tener un Dios como tú. Te pedimos que purifiques nuestros pensamientos, que purifiques con tu sangre preciosa, como la has lavado nuestra vida. Sigas lavando, Señor, todo nuestro ser. Que transformes ese carácter irascible en un carácter suave y apacible, que es de grande estima delante de ti, oh Dios. Gracias, Espíritu Santo, por estar en nosotros. Hoy lléname de gozo, lléname de paz. Lléname, Señor, de tus bondades, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, dominio propio, fe. Quiero vivir ese fruto, Señor. Quiero experimentarlo día a día en mi corazón. Y no quiero dudar de ti un instante, ni un instante, Señor. Porque ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y hayas puesto en él tu corazón? ¿Qué es el hombre, Señor? Y sin embargo, todos los días de nuestra vida tú nos cuidas y nos haces entender que la vida tiene sentido contigo, Señor. Te entregamos el resto de este día y todo lo que vayamos a hacer y quedamos en tu presencia para que camines con nosotros este día y nosotros caminar contigo. Llénanos, Espíritu Santo, pídele la llenura al Espíritu Santo y ten fe y confianza que el Señor lo hace. Dile, llena mi mente, dame sabiduría, dame inteligencia y gracias, Señor, por ese regalo precioso de tu Santo Espíritu que está con nosotros. Espíritu Santo, a ti sea la gloria, la alabanza y la exaltación. En Cristo Jesús.